Ya. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a las que os habéis hecho kilómetros para venir desde otros territorios y, sobre todo, gracias a las compañeras y compañeros que habéis estado currando estas semanas, que estáis currando hoy para hacer posible este acto. Como sabéis, este 28 de abril, en poco más de una semana, tenemos una cita muy importante con la historia de nuestro país. Estas no son unas elecciones más, es mucho lo que está en riesgo, pero también estamos más cerca que nunca de conquistar un futuro mucho más vivible para nuestra gente. Este 28 de abril vamos a tener la oportunidad de decidir si queremos que el futuro de la universidad pública lo siga marcando Ana Patricia Botín o si a partir de ahora lo van a marcar las estudiantes que hoy se tienen que endeudar con el Santander para pagar las tasas. Vamos a poder decidir si la legislación laboral queda en manos de empresas como Uber, como Glovo, como Amazon, o si queda al servicio de la gente trabajadora, de los riders, de los becarios y becarias, de los camareros y camareras explotados en la hostelería. Vamos a poder decidir si las políticas de vivienda las va a dictar la banca, las van a dictar los fondos buitre como Blackstone, o si las van a dictar las vecinas y vecinos que ponen su cuerpo para frenar desahucios. Es mucho lo que podemos cambiar con nuestro voto. Por eso es imprescindible que de aquí al próximo domingo todas hablemos con nuestros amigos y amigas, con nuestras compañeras y compañeros del curro, de clase, con nuestras vecinas, con nuestros conocidos, para transmitirles lo importante que es que las jóvenes participemos en estas elecciones. Ellos temen el voto de la juventud, lo temen porque saben que nosotras y nosotros ya no les creemos y que ya no les tenemos miedo. Hemos aprendido que a la extrema derecha, al fascismo, solo se le frena con políticas sociales que garanticen derechos y que combatan la inseguridad. Por eso, cuando vayamos a votar el próximo domingo, lo vamos a hacer sin miedo, cargadas de esperanza y cargadas también de memoria colectiva, porque por más que se hayan esforzado en robárnosla, esta juventud tiene memoria y cuando vayamos a meter nuestro voto en esas urnas no nos vamos a olvidar de dónde viene la derecha en este país, no nos vamos a olvidar de cómo nos han saqueado y de lo que puede ocurrir si gobiernan. Pero cuando escojamos nuestra papeleta tampoco nos vamos a olvidar de la reforma laboral del Partido Socialista que abrió las puertas de par en par a la temporalidad, no nos vamos a olvidar de la reforma del 135 de la Constitución impulsada también por el Partido Socialista que allanó el terreno para los recortes que hoy sufrimos, no nos vamos a olvidar de qué lado se ponen Pedro Sánchez y los suyos cada vez que se trata de defender a las cloacas o de defender a los Borbones. A nosotros y a nosotras ya no nos engañan y este 28 de abril la historia la vamos a escribir también las jóvenes. Y le voy a pasar la palabra a los compañeros y compañeras de los movimientos sociales, que son quienes día a día nos marcan el camino, organizándose y peleando en las calles, y después vamos a poder conversar con nuestros candidatos y candidatas, con Isa Serra, con Alberto Rodríguez, con Irene y con Rafa Mayoral, y vais a poder plantearles las preguntas que vosotros y vosotras habéis traído. Le paso la palabra a Nabila. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Nabila, pertenezco al Grupo Rebeldía de Ceuta. Acudimos a este encuentro con anhelo e ilusión. Mi finalidad en este acto es compartir con ustedes un feminismo que alarma a gran parte de la sociedad, un feminismo no convencional, un feminismo multicultural, es decir, inclusivo e interseccional. Como bien sabemos, el feminismo es un movimiento político y social que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, suponiendo la liberación de la mujer de la opresión, dominación y explotación a la que ha sido y sigue siendo sometida. La mujer siempre ha sido un objeto por parte del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas, lo cual nos mueve a la acción para la liberación y alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades y roles. Llevamos mucho tiempo ignorando las desigualdades que sufren las mujeres en la sociedad. Si por ser mujer nos marginan y excluyen, cuando llevamos el plus del hijab todo es mucho más complejo e inalcanzable. Una mujer blanca es penalizada por la sociedad debido a su género. Una mujer negra o de cualquier otra etnia es penalizada por su género y su etnia. Y lo mismo pasa con la orientación sexual.
Es por eso que no concibo un feminismo que no sea inclusivo e interseccional, porque es una lucha igualitaria que reconoce a la mujer y no a su ideología. Es decir, un feminismo en lo que lo importante es ser mujer. Todas las mujeres aportamos. Tenemos que crear una sociedad basada en el equilibrio, en la diversidad, en la igualdad de derechos y en la inclusión. Si salimos del patriarcado explotador para caer en el matriarcado impositivo, seguiremos pensando bajo criterios de dominación y no seremos libres para elegir sobre nosotras mismas. Muchos piensan que por portar hijab, ser negra, pertenecer al colectivo LGTBI, ser gitana o migrante, ya no somos compatibles con el feminismo. Volvemos a lo mismo de siempre. No podemos concebir un feminismo que no nos acoja a todas. Desde mi perspectiva y experiencia personal, en muchas ocasiones me he sentido vulnerada y discriminada. Se ha puesto en duda mi libertad de elección y mis capacidades por el simple hecho de portar este trozo de tela. Es triste que tengamos que vivir justificando el por qué nos cubrimos. Mi respuesta es siempre la misma. Uso el hijab de manera libre e independiente. Es mi sello de identidad. La sociedad no me lo ha puesto fácil. Tengo que demostrar que soy mujer, que estoy integrada, capacitada y que construyo en sociedad con los demás. Hemos sido criados en un sistema patriarcal que invadía todos los ámbitos de nuestras vidas, desde el privado hasta el público. Lo primero que influye para que una mujer musulmana sufra discriminación no es solo el género, sino la raza y la religión. Lo primero que influye para que una mujer... Con la raza me refiero a la racialización, ya que se suele considerar a la mujer, y en especial a la que llevamos hijab, como extranjeras y vinculadas al imaginario de la figura del moro. Una mujer musulmana española es considerada inmigrante. Además, no es una cualquier inmigrante, sino se trata de una musulmana oprimida por su religión. Esta situación alimenta al imaginario de musulmana oprimida y sumisa que tiene que ser salvada por el occidente liberador. Cuando se trata de discriminar a un colectivo, el racismo, islamofobia, homofobia y el machismo van de la mano. Para cambiar las cosas hace falta hacerlo desde el poder económico, político, social e individual. Y hay que prepararse cada día para poder llegar a ese poder que permita transformar la sociedad hacia un modelo de derecho y respeto a la mujer. Muchas veces no es solo el género lo que nos impide avanzar, sino ser una minoría en determinados colectivos y ámbitos. Por eso, reivindicamos la interseccionalidad como principio político e imprescindible para el cambio real. Y muchas gracias a todos. Bueno, yo soy Diego, vengo de Vigo y os voy a hablar sobre los referéndums universitarios que se han llegado a cabo en toda España. Todo empieza en los barrios y pequeños ayuntamientos de España, donde pequeñas agrupaciones se deciden a movilizar a la ciudadanía en torno a la decisión si referéndum sobre monarquía o república. Luego, este germen se ha acogido en las universidades, se han reunido los estudiantes universitarios de todas las universidades de España, hemos tenido contacto entre unos y otros y queríamos poner en el punto principal el tema de la monarquía, que es una institución antigua, que si lo pensamos bien, a nuestros hijos, nuestras hijas, compañeros, tal, le hablamos sobre príncipes y reinas y le dices que eso es un cuento, así. Pues yo creo que a día de hoy pasa igual y que la república significa respeto, igualdad, solidaridad y que estos referéndums que se han hecho a lo largo de toda España, con la ayuda de los muchísimos estudiantes universitarios, pongan otra vez encima de la mesa el debate sobre si Felipe debe abandonar su puesto, que es ocupado por sangre, que no tiene sentido ninguno a día de hoy. Entonces, le pedimos a los diputados que aprieten, que el debate es importante y que a ver si algún día podremos votar. Gracias.
Hola, soy Ángel, vengo de La Bañeza, una localidad de la provincia de León, y estoy aquí para hablaros sobre la situación en el mundo rural, o también conocida como la España vaciada, y también un poco sobre el ecologismo. Lo primero de lo que os quería hablar es de la dificultad, casi imposibilidad para los jóvenes, de quedarse en estas zonas rurales, pues el único trabajo es el trabajo en el campo, el cual es hecho casi siempre por los familiares de los dueños de las tierras, pues los precios a los que nuestros agricultores están obligados a vender no permite contratar gente, lo cual hace que si tus padres no tienen una gran extensión de tierra que puedas heredar y que tendrás que trabajar sin descanso, te será imposible vivir en las zonas rurales. E incluso estas zonas, en muchos casos, están aisladas del mundo, ya sea que no tengan carreteras que permitan llegar de una forma rápida y segura, ya sea a través de no tener unas buenas vías de comunicación digital o incluso de las dos maneras. De esto os puedo decir el testimonio de un chico que en mi pueblo, Quintana y Congosto, quiso abrir una casa rural, lo cual a día de hoy nos parecerá una buena idea a la mayoría de los aquí presentes, pues están en pleno auge. Este chaval tuvo que desistir en su idea al ver que no podía tener una conexión a Internet, lo cual le hacía más difícil llevar las reservas. Habréis notado de que algo de lo que hablo mucho es de dificultad. Y es que vivir en las zonas rurales no es imposible, pero sí es más difícil que vivir en otro sitio. Y no solo es el trabajo, sino también el ocio y todo. E incluso esta desocupación es un problema medioambiental, pues nuestros montes, antes cuidados por la gente de los pueblos, a día de hoy se encuentran abandonados. Esto lleva a que los incendios sean mucho más devastadores y peligrosos que hace unos años. Pero la verdad es que me alegra que por fin la lucha por la supervivencia del planeta llega a algo, pues durante este año hemos visto cómo el activismo ha hecho a los dirigentes del mundo ver que hay un problema, y es que no tenemos un planeta de repuesto y que nuestra generación quiere poder vivir en este. Pues siempre nos han dicho que hagamos las 3 R's, reduce, reutiliza y recicla, mientras la gran empresa se saltaba todas las normas de tratamiento de residuos, de gases y de todo. Y que le conllevaba una multa que era mucho menor que el dinero necesario para hacer bien las cosas y que en ningún caso será suficiente para arreglar el planeta. Así que luchemos para que tengamos un horizonte verde y no el futuro gris que nos intenta vender la gran empresa. Buenas, Bueno, soy Sara Socas. Lo primero, gracias por invitarme para rapear y demás cosas que hacemos la gente roja, ¿no? Bueno, soy una de las 2 únicas mujeres que este año va a ir a la Red Bull Batalla de los Gallos, lo cual, bueno, pues para quien no le suene, son competiciones de freestyle, es decir, de rimar improvisando. Y bueno, en las batallas de gallos nos gusta un poco, pues eso, pelearnos mediante el vocabulario. Y el problema, quizá, de que no haya tantas mujeres, porque este año ha sido en el que más pruebas han tirado y han sido solamente 15 frente a un total de 12.000 candidaturas para tratar de entrar, para pelear por uno de esos 48 puestos. Yo siempre me planteé el por qué, cuando no hay ningún tipo de barrera física ni real de que no podamos apuntarnos al ser una competencia mixta, y me di cuenta de que no es tan sencillo, una vez que estás dentro, estar aguantando constantemente comentarios vejatorios que no van sobre tu físico, ni sobre tu personalidad, ni sobre si te adaptas mejor o peor a un instrumental, sino constantemente referencias sexuales que a muchas de las chicas que se apuntan a una baja edad no les hacen ninguna gracia, lo cual es absolutamente normal, mucho menos a sus padres y a sus familias, que encima las animan a que no sigan en eso, en lugar de los padres de esos chicos decirles que quizá el género no es un defecto, sino que el defecto está dentro de sus cabezas por pensar de la manera en la que piensan. Aparte de eso, yo he tenido la fortuna personal, porque bueno, mucha gente dice que es trabajo, pero yo también creo que es fortuna, de demostrar que el rap es cultura, que el rap es revolución, que el rap es rebeldía. En Cadena Ser, junto a Carles Francino, pero más allá de eso, a mí no me importa rapear o no en la radio ante las personas que sean, que además no me van a reconocer por la calle, lo cual a mí me encanta, porque no podría. Pero doy talleres de rap con la Comunidad de Madrid, con chavales en riesgos de exclusión social, y ahí, en el momento en el que alumnos y alumnas entre 14 y 18 años, que es su última oportunidad para estudiar,
y que la gente cree que es porque han hecho el vago, cuando en realidad vienen de entornos familiares desestructurados, cuando también muchas de estas personas, por ejemplo, son racializadas y no se las ha tenido en cuenta en sus contextos, y encima la gente todavía tiene la cara de seguir diciendo que es que reciben todas las ayudas y que todo va para ellos. A esas personas yo les diría que las invitaría conmigo a venir esos días al taller para ver cómo en el momento en el que les dejamos que ellos se expresen y que escriban incluso en otros idiomas, porque no nos importa, es que me da igual, cómo chavales de Costa de Marfil, cómo chavales de Marruecos te cuentan cómo perdieron a sus amigos intentando venir debajo de un camión a España. Me gustaría que de verdad escucharan esas historias, porque yo me emociono al contarlo ahora, pero más me emociono al escucharles cada semana cuando voy a ver qué es lo que tienen que contarnos y cómo son sus vidas. Yo en un par de horas no voy a poder cambiar sus vidas, pero probablemente les estoy dando algo que mucha gente no les da, que es atención, que es tratar de llegar a los chavales con aquello que les gusta, con aquello que les motiva, que puede ser el rap como puede ser cualquier cosa. Y solamente invito a eso, a que el rap es revolución, que escuchen a las personas porque ellas son las que tienen la verdad y no los de arriba. Buenas tardes a todos, mi nombre es Dana Echeverría y soy una inmigrante ecuatoriana. Hay muchos bulos acerca de nosotros, como si por el simple hecho de ser inmigrantes somos ciudadanos de segunda, creando una distancia simbólica que nos deshumaniza. Se habla de los inmigrantes, pero no se nos deja hablar a los inmigrantes. Por eso es importante que se cuente con nosotros en espacios como este, que se nos escuche. Así que agradecemos y valoramos mucho que nos estén escuchando ahora. Vemos mucha hipocresía en los espacios políticos que promueven el odio hacia nosotros, porque esos mismos espacios promueven el beneficio económico por encima de las personas, y es a costa nuestra que se generan esos beneficios. Somos nosotras las que recogemos fresas en Huelva, somos nosotras las que cuidamos ancianos y niños, somos nosotros los que matamos vacas y cerdos en los mataderos, y somos nosotras las que limpiamos sus casas. Nuestra condición vulnerable es lo que nos lleva a no tener más opción que tomar estos trabajos en las condiciones que nos impongan. Migrar no es un viaje sencillo, es partir del país en el que nacimos con miedo y llegar también con miedo a España, llevando con nosotros la añoranza de querer volver. Es dejar ausencias en nuestras familias, hipotecar el presente con la esperanza de un futuro mejor, pasando de nunca cuestionarnos nuestro derecho a estar, a luchar porque legalmente se nos permite estar. Afrontar los papeles, la xenofobia, la extranjeridad es doloroso y complicado. Y adaptarnos a un nuevo entorno es un proceso confuso y profundo. Y por más que pasen los años, a veces parece que lo de ser extranjeros no termina nunca. Los inmigrantes no salimos de nuestros hogares por placer. Las grandes desigualdades económicas, la destrucción de nuestros territorios, la guerra, nos han expulsado de los países en los que nacimos, obligándonos a migrar, llamándonos luego ilegales. Si mágicamente todos nosotros volviéramos a nuestros países, como no muy amablemente nos han sugerido varias veces, sospecho que los problemas de los que supuestamente somos culpables no desaparecerían. Pero entonces, ¿de quién será la culpa? Cuando mágicamente en España solo vivan españoles, ¿cuál será el siguiente colectivo que estará fastidiando al país, al que se le puedan vulnerar sus derechos? El problema es que ya nos están quitando los derechos, a todos. Ahora algunos pueden pensar que esto no les afecta, pero creemos que se podrían ver reflejados en nuestra realidad. Nosotros hemos migrado, pero aquí también hay una situación que hace que la gente busque mejores oportunidades fuera. El trabajo ocupa buena parte de nuestro día y por lo tanto de nuestras vidas. Lamentablemente, en el mercado laboral actual hay muchas horas extras sin pagar, trabajo en negro, falsos autónomos, contratos de corta duración que no nos dan acceso a cosas tan básicas como un alquiler. Trabajos que nos desgastan antes sin asegurarnos una jubilación. Tener un trabajo precario lleva a tener una vida precaria. Y más allá de las estadísticas, quien lo vive personalmente sabe cómo se siente la enorme frustración de tener una retribución del trabajo que no te compensa por el tiempo, la vida y el esfuerzo que le dedicas. A los jóvenes lo que más nos preocupa no es la falta de empleos, sino sus condiciones. Son empleos sin perspectivas, lo que desencadena en una pérdida de optimismo hacia el presente y el futuro. No podemos trabajar hasta agotar toda nuestra energía por un salario que se agota sin llegar a cubrir nuestras necesidades básicas.
Lo que queremos es empleo de calidad, y no solo en lo que a dinero se refiere. Necesitamos un sistema productivo más acorde a nuestras necesidades vitales, individuales y colectivas. El trabajo nos da para vivir, sí, pero no solo vivimos para trabajar. También queremos tiempo más allá del empleo y los quehaceres del día a día. Tiempo para crearnos a nosotros mismos, para crear nuestro proyecto personal. Estoy segura de que un estilo de vida notablemente más humano nos dará paso a un sistema social más humano. Implantar este modelo es todo un desafío. Algunos de los cambios que implica son obvios, como eliminar las reformas que no han funcionado, regular la digitalización del empleo, salarios dignos, acceso a la educación superior, estabilidad laboral, garantías sociales y una verdadera defensa de los derechos laborales. Vamos hacia un mundo globalizado, donde la competencia laboral e industrial es mundial. Que no nos ciegue el pesimismo de la extendida precariedad laboral, porque tiene un lado bueno. El modelo laboral está flaqueando. Por lo que hay oportunidad de sentar las bases de un modelo más humano, porque los trabajadores no somos mercancías low cost. Low cost, no sé si se escuchó. Hoy tengo el honor de estar aquí en representación de la Plataforma de Mujeres Migrantes Unidas, que forma parte de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Iberoamérica, Europa, Asia y África, donde trabajamos conjuntamente asociaciones representantes de 30 nacionalidades residentes en Baleares, comunidad donde el 20% de los residentes somos extranjeros. Quiero resaltar que es importante que nos organicemos en asociaciones y lo he dejado para el final porque es un hecho muy simple. ¿Quién va a luchar por nosotros y por nuestros derechos si no nosotros mismos? Y porque juntos somos más fuertes. Luchamos con fuerza, pero sobre todo luchamos con ilusión, porque creemos en la equidad y en la diversidad. Creemos en un modelo centrado en las personas, en la vida y en la madre naturaleza, sin hacer la falsa suposición de que hay jerarquías en las luchas de los diferentes colectivos y orden de prioridades para irla resolviendo. Queremos una España que no se olvide de nadie. Bueno, muchísimas gracias, compas. Es un orgullo escucharos y de verdad que llena de esperanza. Y si os parece, pasamos ya al turno de preguntas. La primera pregunta la va a hacer Sara. Hola. Vale. Bueno, yo soy Sara, vengo de Asturias y quería hacer una reflexión en alto o una pregunta, ya no lo sé. Quería hablar sobre la gente, los jóvenes que vamos y que venimos, que fue mi caso. Yo, por ejemplo, desde hace 5 años he vivido en Madrid, en Grecia, en Londres, en Bruselas, he vuelto a Asturias, me he ido a Sevilla y he vuelto a Madrid. O sea, que tengo la cabeza como un tambor, porque no he podido desarrollar un proyecto a largo plazo porque algunas veces sí que han sido experiencias y otras veces ha sido buscar unas condiciones laborales dignas y que España pues no ha podido ofrecerme. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde empezamos a tirar del hilo para solucionar este problema que nos impide tener un proyecto de vida a largo plazo aquí? Y después, muy relacionado con lo que dijo la compañera antes, y por el otro lado, ¿cómo acompañamos o por dónde empezamos a tirar de ese hilo para que los jóvenes migrantes que vienen a España tengan unas condiciones también dignas y que además se cumplan sus derechos, que se ven vulnerados por 100? Y ya está, gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge y soy de aquí de Madrid y yo os quería hacer una pregunta, una pequeña reflexión, pero continuada una pregunta sobre la precariedad y la realidad laboral que tenemos las personas jóvenes en este país. Yo soy de una generación a la que le dijeron que estudiase, que hiciera un máster, que hiciera todo. Hemos hecho un montón de cosas y aún así nos vemos en paro. Y cuando no hablo de paro, hablo de precariedad. Y cuando no hablo de precariedad, hablo de irse a otro país, como le ha pasado a Sara. Yo lo que no
Lo que no quiero es un país de emprendedores realmente que nos digan la solución es tuya y el problema también lo es. Porque si nos pasa a todas, si nos pasa a tanta gente, son problemas estructurales y se tienen que hacer frente de manera estructural y yendo de frente contra el poder económico. Y para eso está la política. Yo a los candidatos y candidatas les quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para que cambie la realidad? No para que baje la cifra de paro y de parados, sino para que el día de mañana tengamos un futuro digno, nos podamos independizar, que los 30 no sean los nuevos 20, que ahora hay artículos en el país que nos dicen los treintañeros son los nuevos veinteañeros. Pues no queremos, y tampoco me quiero ir de este país si no es por voluntad o para vivir experiencias como decía Sara. ¿Cómo podemos hacer para derogar la reforma laboral? ¿Cómo podemos hacer para dar un futuro a esta generación que está viviendo peor que sus padres y que no tiene futuro? Realmente aquí no hay futuro. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con la gente joven. Yo soy estudiante, estudio en Madrid y bueno, hago un doble grado. Cada año he pagado entre 1.400 y 1.600 euros de tasas universitarias y haré el máster que me saldrá por 3.000 euros. Esto en la Universidad Complutense, que es una universidad pública. A cambio, la universidad me ofrece prácticas no remuneradas en empresas privadas, la mayoría. Yo mis prácticas las hice en una fundación sin ánimo de lucro y bueno, las hice también por 0 euros. Pero la mayoría de prácticas que me ofrece la universidad son en empresas privadas por 0 euros. Yo lo que quería preguntar a los candidatos y las candidatas es qué mecanismos proponen para que quienes estamos estudiando y queremos hacer prácticas, hagamos unas prácticas en primer lugar remuneradas y en segundo lugar que si firmamos un contrato de 5 horas no hagamos luego 6 horas, 7 horas, es decir, las horas extras no remuneradas. Así que serían 2 preguntas y nada, muchas gracias. Hola, buenas. Yo vengo de Mallorca y mi pregunta es que si en España el tema la vivienda es un gran problema, en Baleares es horrible. Si juntamos el tema de toda la precariedad que nos han comentado, en Baleares encima tenemos todo el sector turístico que nos precariza aún más. Entonces, el tema de la emancipación joven es que es imposible, la retrasas a unos niveles que ya te limita tu planificación familiar. Entonces, mi pregunta para los candidatas y los candidatos es ¿qué medidas hay sobre vivienda joven? Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Adán, de Canarias, y voy a hablar de un tema que parece que por fin se ha empezado a hablar algo, aunque lleva mucho tiempo siendo un problema, que es el de las casas de apuestas. Ha habido un silencio tanto mediático como político brutal. Yo entiendo el mediático, puesto que hacen publicidad en las televisiones, por lo tanto no van a salir luego rajando de las casas de apuestas. Y uno político que entiendo, o es mi reflexión, y es que al ser un tema que afecta tan brutalmente a la capa más baja de la sociedad, más precaria y más de barrio, pues a lo mejor la clase política, al no tener ese tacto de estar en la calle, pues no la ha visto o no la ha querido ver. No sé, ahora estamos hablando de las casas de apuestas, yo no sé ustedes cómo lo viven, pero yo es algo un drama que he vivido en primera persona, mis amigos lo saben, todos mis colegas del barrio están enganchados, yo también llegué a estar enganchado y es dramático, la verdad que es algo terrible hasta que sale. Entonces mi pregunta es, ¿qué propone Podemos o qué tiene pensado hacer si gobierna para solucionar este tema que es terrible y se lo digo con la mano en el corazón? Gracias. Hola, buenas. Yo soy Isabel y aunque llevo muchos años viviendo en Madrid, también soy de Gran Canaria, como Adán. Y mi pregunta iba dirigida a cómo podemos conseguir una educación sexual integral, porque, por ejemplo, en mi centro educativo tuve la suerte, aunque tampoco es lo ideal, de que vino un taller externo y pudimos dar algún tipo de formación en este sentido, aunque fuera muy biológica. Pero está el problema de que no hay una educación sobre cómo tener empatía en las relaciones o cómo favorecer el deseo sexual y cómo tener respeto, ¿no? Que es algo que también en primera persona nos afecta a las mujeres y cómo se puede paliar ahí la violencia de género desde muy fácil, ¿no? Si se hace bien. Entonces mi pregunta es,
si la propuesta que he oído de Podemos de realizar una asignatura de feminismo sería la solución, o tal vez para una integral, para la educación integral sería mejor una perspectiva más transversal. Muchas gracias. Vale, si os parece, hacemos una más y les dejamos que respondan. Bueno, yo soy Israel y vengo del País Valencià. Y mi pregunta era sobre la educación que se ha convertido en una educación pública elitista y machista. Yo dentro de unas semanas me enfrento al selectivo y además de un gran esfuerzo psicológico y físico, además es un esfuerzo económico. En el País Valencià hacer el selectivo cuesta 80 euros, pero en comunidades como Aragón puede llegar a más de 200 euros. Como propone Unidas Podemos, quiere crear una educación gratuita de los 0 hasta la universidad, pero más adentrándose a los cursos que propone Podemos para, por ejemplo, subvencionar la compra de libros o material escolar que para muchas familias no llega. Y además, si te ponen que ahora familias que a lo mejor ganan 600 euros al mes le tienen que pagar 100 euros para que su hijo o hija haga el selectivo, estamos creando una educación solo para los ricos que no podemos llegar todos. Era eso. Vale, pues me ha tocado empezar la ronda de candidatos y candidatas. Yo quería daros las gracias, lo primero, por estar aquí. En campaña hacemos mogollón de actos, pero yo no había estado en ninguno específico para trabajar y para hablar de los problemas y de la realidad que vivís la juventud. Ya me cuesta decir vivís, pero en verdad es así, o sea, nos vamos haciendo mayores y es un poco así. Entonces, gracias por animaros a intentar tener este intercambio, a plantear preguntas, pero también a hacer propuestas y a pedirnos cosas y a decirnos cuáles son las cosas que necesitáis. Y la primera reflexión que yo creo que es importante hacer antes de responder a algunas de vuestras preguntas es relativa a, lo habéis dicho algunas de vosotras, a la importancia de que participéis directamente. Yo llevo militando desde los 15 años y creo que muchas de las que estamos aquí también. Sí, así es. De hecho, nos hemos conocido en los movimientos sociales, militando desde hace años, y creo que es una de las cosas más valiosas como experiencia de vida, porque es una forma de conocer a otra gente, de preguntarte sobre cuáles son tus condiciones de vida, sobre cuáles son las condiciones de vida de otras personas, de entender problemas que hasta ese momento no te podías haber preguntado o podías no haber reflexionado sobre ellos, pero también porque si vosotras no tenéis voz directamente, es muy difícil que haya otras personas que os las den. Cuando nosotras reivindicamos el derecho al voto desde los 16 años, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, oye, ¿defendéis esto porque así va a haber más voto para Unidas Podemos? O sea, por una cuestión como electoralista, y es como, oye, es que si desde los 16 años tú puedes currar, si a los 16 años tú tienes criterio suficiente como para hacer mogollón de cosas que te sitúan frente a los problemas de esta sociedad, tienes que poder tener derecho no solamente a elegir a quién te va a representar en el Parlamento o a presentarte, sino a que tu voz se oiga de forma directa y no mediada ni por tus padres ni por ningún otro familiar, ¿no? O amigos. O sea, que también creo que uno de los problemas de la sociedad es que es muy adultocéntrica. O sea, que entendemos que los niños, las niñas, los adolescentes, la juventud, no estáis preparadas para explicar cuáles son las necesidades sociales que veis y cuáles son las cosas que os pasan, las problemáticas que existen y las soluciones políticas, que creo que eso también lo apuntabais algunas. No se trata de que vosotras nos digáis qué problemas tenéis y nosotras con la varita mágica digamos, pues yo que soy diputada ahora tengo la solución y sé responder a vuestras preguntas. No, seguramente sepáis mucho mejor vosotras cómo se solucionan o cómo podrían solucionarse muchos de los problemas que tenéis. Entonces, lo primero, eso, animaros a participar, a crear plataformas, a participar en las que existen, a hacer lo que os dé la gana, pero a participar, o sea, a aprender de lo que significa la lucha colectiva, porque eso ya es un aprendizaje para toda la vida. Al final, muchos de los problemas que estáis planteando, desde luego una solución mágica no tienen.
a lo mejor hay leyes que pueden facilitar que se resuelvan, pero si no hay organización colectiva, o sea, si no hay mucha gente pensando juntas sobre cómo se resuelven los problemas que tenemos y decidiéndose a hacer lo que haga falta para que eso cambie, pues desgraciadamente hay otros poderes que tienen mucho más poder que nosotras y nosotros, incluso también que nosotras como diputadas, que van a conseguir que las cosas sigan como están. Entonces, creo que el mayor aprendizaje que podéis tener es el de organizaros y no rendiros en ese sentido, porque también las cosas... La realidad demuestra que cuando uno lo intenta y cuando se organiza con otros, a veces cuesta mucho, pero las cosas se consiguen. Por responder algunas preguntas rápido, creo que hay algunas que van a responder mejor mis compañeros. Hay una cosa que acabo de flipar, que es que se cobre por hacer la selectividad. O sea, no sabía que esto era así y estoy flipando, vamos. Y menos 200 euros. Entonces, obviamente, eso no puede ocurrir. O sea, en realidad, muchas de las cosas que pasan en todo el sistema educativo, desde la etapa 03, que es una etapa educativa y que la gente cree que no, que hasta los 3 años tú llevas a un niño a la guardería, pues se llaman guarderías, como porque lo único que hace falta con los niños es guardarlos, tenerlos ahí aparcados y si camina, que no camine mucho para no molestar mucho. Pues no, la etapa de los 0 a los 3 años es una etapa educativa en la que hay mogollón de aprendizajes que se hacen y por eso nosotras pensamos que debería ser una etapa educativa que fuese universal y que fuese gratuita, a la que tenga acceso todo el mundo. Y no solo es una cuestión de derechos de las mujeres, de que así facilitaríamos la conciliación, sino que es un derecho también de los niños y las niñas a recibir una educación igualitaria y una atención temprana digna, porque muchas veces hay muchísimos problemas, dificultades del aprendizaje, dificultades del desarrollo, que precisamente porque no existe una educación 0-3 universal, pues se detectan muy tarde y cuando es mucho más difícil empezar a trabajar con esos problemas. Pero es que a lo largo de toda la educación, el proceso de elitización, o sea, yo me incorporé a la lucha por el movimiento estudiantil por cosas como esta. En ese momento la pelea era contra el Plan Bolonia, que al principio era una cosa como muy difusa, pero que es lo que, y que no sabíamos si se iba a terminar aplicando y que tenía muchísimas ventajas porque iba a haber mucha movilidad y además los planes de estudio iban a homogeneizarse a los europeos, entonces todo iba a ser tremendamente maravilloso, no como el sistema educativo que teníamos, que era mucho peor, y resulta que, bueno, pues ahora vosotras podéis hablar de lo que es el Plan Bolonia. Entonces, desde 0-3 hasta la universidad, el problema que tenemos con la educación es que está en juego su utilidad como un mecanismo de igualdad y de equidad social, que es la función que tiene que cumplir la educación pública. Que tú nazcas en el barrio que nazcas, tengas los padres que tengas el nivel cultural que tengas, vas a recibir una educación de calidad que te puede permitir ser lo que te dé la gana ser en la vida y estudiar si te apetece estudiar lo que te apetezca estudiar. Y no que no puedas hacer selectividad porque tienes que pagar 100, 200 euros, la burrada que sea, para unas pruebas que te exige la propia universidad para poder acceder a esos estudios. Entonces, frente a eso, lo que nosotras planteamos es que tiene que haber... Bueno, hay muchas cosas, no hay varitas mágicas, pero creo que hay algunas cosas que son centrales. La primera, un aumento de la inversión. La inversión en educación, no se han revertido los recortes, pero es que además estamos muy lejos de la media europea en inversión educativa. Entonces, hay que invertir más porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿De dónde hay que sacar ese dinero? Pues nosotras creemos que hay que sacarlo de quien ahora no está pagando, del impuesto a la banca, de pedirle a la banca que devuelva el dinero que ya le hemos prestado y que nos dijeron que nos iban a devolver y todavía no han devuelto, de poner impuesto a los productos de lujo, precisamente para que también se puedan bajar los impuestos del IVA, que es una cosa que no habéis sacado nadie, pero IVA pagamos todas, y hay productos de higiene femenina, suministros, que también influyen en el acceso a la vivienda, que deberían bajar. Entonces, pensamos que el aumento en la inversión en educación es una de las claves. Yo creo, y con eso también voy a la pregunta que tú hacías, yo sí creo que una asignatura de feminismos puede ayudar. No sé si Serra va a hablar más de eso ahora. Creo que tienes razón cuando dices que debería ser algo más transversal. Desde muy temprano en la escuela hay mogollón de espacios, de tiempos, donde tú estás con tus compañeros, como el recreo, la hora de la comida, que no se suelen considerar o muchas veces no se les presta la atención educativa que tienen y que parece que ahí no estás aprendiendo y en realidad la mayoría de conflictos, de situaciones problemáticas se dan en los recreos y en las horas de comer. Entonces,
ahí también debería haber una intervención, desde que tú entras al cole hasta que sales, de una forma muy transversal. Pero el riesgo de que algo sea solo transversal es que al final nadie se hace cargo de ello. Porque como tiene que estar presente en todas las asignaturas, pues ya lo dará otro, ya hablará otro día de esto. Porque los profes también van ahogados, o sea, muchas veces tienen salarios de miseria. Es muy difícil que haya plantillas de profesores estables, entonces ni siquiera se conocen entre ellos y se pueden coordinar. Entonces, el sistema educativo público está tan degradado por todas las partes, tanto en las instalaciones como en el personal, como en los currículos, es que en todo, que hay que meterle una mano grande que tiene que ver con un aumento presupuestario, con formación docente, con revisar qué es lo que estamos aprendiendo y los métodos de aprendizaje, con la masificación en las aulas. Si tú tienes 30 alumnos y alumnas, es súper difícil que puedas dar una atención personalizada a cada uno de ellos. Entonces, creo que tienes razón en que debería ser algo transversal y tendremos que trabajar a que sea algo transversal en toda la sociedad, o sea, a que no miremos para otro lado cuando vemos una agresión sexual en el metro o por la calle, que muchas veces simplemente porque llegas tarde o porque te da apuro y no sabes cómo enfrentarte a eso, porque no estás segura de lo que estás viendo, por 1000 motivos, al final te paralizas y tiras para adelante y dices, bueno, no sé, como no lo he visto, ¿no? Y a veces es sin mala intención, pero todo eso tiene que cambiar y culturalmente hay que cambiarlo. Pero sí creo que una asignatura específica, que en realidad es pues educar en igualdad, educar en valores de solidaridad, educar en valores de convivencia, y eso es feminismo, pues creo que puede ayudar sin duda, sabiendo que es una cosa que debería ser transversal a todo el sistema educativo y a toda la sociedad. Y como ya me he enrollado bastante, yo dejo vivienda y otras cosas, y si luego queda algún tema sin tocar, pues retomamos, ¿vale? Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por organizar este acto. Enhorabuena por la cantidad de colectivos y de personas que estáis aquí. Yo creo que para nosotros es fundamental escucharos y fundamental escuchar vuestras demandas. Es importantísimo que lleguemos a las instituciones, que lleguemos a los gobiernos, pero solamente si tenemos fuerza en la calle, si estáis organizados y organizadas, vamos a conseguir cambiar esto. Mirad, yo creo que ahora voy a responder a vuestras preguntas, pero por aportar también una reflexión, yo creo que en los últimos años estamos viviendo una y otra vez cómo se nos dice constantemente que los jóvenes pasan de la política, que los jóvenes pasan de la situación social que hay, ¿no? Y yo lo que creo es que lo que pasa es que los jóvenes realmente estamos cansados de las políticas que se están aplicando, de las políticas que se han aplicado desde mucho antes de la crisis, pero que también desde la crisis se han profundizado, ¿no? Esas políticas que han hecho que la precariedad vital sea cada vez más grande para los jóvenes, que hayan tenido tantos y tantos que emigrar, como quienes habéis hablado aquí, que la temporalidad sea la norma, que la temporalidad sea el contrato que más se utiliza. En los últimos años, después de la crisis, se ha creado de empleo temporal hasta un 80% del empleo que se creaba y que se ha estado creando en estos años. En este año ha sido empleo temporal, de los falsos autónomos y de las prácticas laborales de las que hablabais, ¿no? Y cuando hablamos de qué está pasando, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que sigue profundizándose esa precariedad? Es que yo creo que no solamente la crisis ha sido una estafa, sino que lo que estamos viviendo a día de hoy es que el contrato social, los contratos laborales, las palabras no valen nada. Es que directamente, a día de hoy, un empleo indefinido no vale, porque el empresario tiene tanta facilidad para despedir gratis y el trabajador y los jóvenes tienen tanta necesidad de encontrar cualquier tipo de empleo, que el hecho de que firmes un empleo indefinido no tiene ninguna validez, y estamos llegando a límites en los que cada día se rotan más empleos indefinidos, ¿no? Lo mismo con el Estatuto de los Trabajadores. No se cumple el Estatuto de los Trabajadores. Hablabais de horas extra. Claro, es que eso es lo que está pasando. Es que aunque un contrato te diga que puedes tener X horas extra, lo que estamos viendo es que una y otra vez se aumentan esas
horas extra y no hay nadie que esté controlando que eso deje de ser así. O con los falsos autónomos. Resulta que hay cada vez más falsos autónomos y no hay ningún control de eso. Por tanto, lo que estamos viendo es que directamente las palabras no valen nada, que el contrato social no vale y que sea roto. Y de hecho, cuando, bueno, el mejor ejemplo de que no hay garantías de absolutamente nada es el hecho de que trabajar, tener un empleo, ni siquiera te permite a día de hoy salir de la pobreza. Un 15% de trabajadores pobres en este país. Estamos en uno de los países en los que más empleo, más precariedad laboral hay y sobre todo más trabajadores pobres hay, ¿no? Y es que durante estos años lo que se ha hecho es aplicar las mismas políticas que se estaban aplicando durante los años después de la crisis, es decir, la recuperación no ha llegado a las vidas de los jóvenes y lo que estamos viendo de hecho es que las reformas laborales continúan, pero que por ejemplo se trabaja mucho más gratis, que las empresas abusan muchísimo más de el empleo gratis de las prácticas laborales, ¿no? Las tasas universitarias siguen en niveles absolutamente insoportables. El otro día iba a un hospital de la Comunidad de Madrid, al Severo Ochoa, y me decían, bueno, es que no hay médicos, que necesitamos médicos. Y es claro, es que los médicos se están yendo a otros países porque resulta que incluso en los empleados públicos la mayoría de ellos son interinos eventuales que tienen situaciones de precariedad insoportables que hace que los servicios públicos no estén atendiendo en condiciones a la ciudadanía, ¿no? Y también se han aplicado políticas como la garantía juvenil, que la garantía juvenil no ha consistido en otra cosa que en hacer bonificaciones a las empresas independientemente del tipo de contrato e independientemente del tipo de empresa. Es decir, una empresa grande, cuando ves la lista de las empresas que han entrado en la garantía juvenil, que por cierto son fondos europeos, cuando ves cuáles son esas empresas, son todas grandes empresas que abusan de esas bonificaciones, de esa transferencia de dinero de toda la ciudadanía para algunas empresas para que se contrate en precario a los jóvenes. Y de hecho ha sido un absoluto fracaso también. Solamente 200, en la Comunidad de Madrid, solamente 200 jóvenes, de las perspectivas que había de 5.000 jóvenes, que tampoco era mucho, 200 jóvenes han encontrado un empleo gracias a la garantía juvenil. Por tanto, durante estos años ya no es que hayan continuado las condiciones como antes, sino que han empeorado, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo también con la uberización de la economía, con los falsos autónomos, con las empresas como Deliveroo, como ni siquiera se están poniendo frenos a eso que llaman economía colaborativa, que quiere decir capitalismo salvaje. Hablabais de la universidad y yo creo que evidentemente es uno de los problemas fundamentales que atajar a día de hoy. Hablabais de las tasas que se aplican en selectividad, de las tasas insoportables en los másters. Yo creo que lo que se ha demostrado en los últimos años es que Bolonia fue eso que estaban diciendo los jóvenes, que estábamos diciendo los estudiantes cuando nos movilizábamos contra el Plan Bolonia, que no era otra cosa que hacer de la universidad pública una empresa, degradar la educación, devaluarla y hacer una segregación también en la universidad. Esa segregación de la que hablabais, que se genera en el conjunto de la educación. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los datos de segregación son alucinantes. Una segregación por clase, por territorio, también por sexo en los colegios concertados, a las personas racializadas, pero esa segregación se continúa durante los años de la universidad gracias precisamente a convertir la universidad en una fábrica de másters. Por cierto, en una fábrica de másters a la cual pueden acudir posteriormente Cifuentes o Casado para cogerse un máster para su carrera política. ¿Quiénes entraron en la universidad en esos años, en los consejos sociales? Los bancos. Esos bancos que, gracias a que suben las tasas universitarias, son los que posteriormente se han beneficiado de que tantos jóvenes tengan que haber acudido a los bancos Santander para poder pagarse los estudios. Yo misma, cuando hace creo que 6 años ya, me cogí una beca préstamo por parte del Santander. Hablabais de que tú tenías una beca de un máster que pagaste de 3.000 euros, yo tuve que pagar uno público de 9.000 euros con una beca préstamo del Santander y a día de hoy la sigo pagando, ¿no? Y como yo, muchísimos jóvenes les sucedió lo mismo. Por cierto, el partido político que implantó Bolonia y que ha generado esa precarización del conjunto de los estudiantes para supuestamente adaptar la universidad al mercado laboral, pero
significa eso, precarizar a todos, fue el Partido Socialista, que dijo que había que flexibilizar también la universidad de cara al mercado laboral y que es realmente un eufemismo, como digo, de la precarización, ¿no? Hablabais también, bueno, de por dónde empezamos para que los jóvenes que se han tenido que ir vuelvan y para que los jóvenes que vienen se queden en condiciones dignas. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, que una es el empleo, garantizar empleo de calidad, y otra es también la vivienda, ¿no? Hablabais también de vivienda, qué hacer para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda. En la Comunidad de Madrid, en los últimos 3 años, en algunos barrios han aumentado los precios de la vivienda nada menos que un 40%. En Puente de Vallecas, en Arganzuela, en los barrios donde están viviendo más jóvenes, ¿no? Pues evidentemente lo que hay que hacer es regular los precios del alquiler para que